Hola, que el Señor bendiga tu vida desde donde quiera que tú me estés escuchando en este día. En este día me gustaría compartir otro capítulo del libro Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Espero que sea de bendición y de edificación para tu vida. Así que acompáñame a escuchar y a aprender un poco más sobre este libro que ha sido de bendición para mi vida personal y espero que sea de bendición para ti también. Escucha cuidadosamente cada una de las palabras que este siervo de Dios experimentó en su vida, sus experiencias con el Espíritu Santo, que te llevarán a tener un encuentro sobrenatural a ti también con el Espíritu Santo, si tú se lo pides, si tú lo anhelas, si tú lo deseas, porque el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que lo quiera. El Espíritu Santo no solamente está disponible para algunos, sino que para todo aquel que lo quiera, todo aquel que lo anhele, todo aquel que lo desee. El Espíritu Santo está deseoso para que tú lo conozcas. El Espíritu Santo quiere que tú tengas un verdadero encuentro con Él, ahí en tu lugar secreto, en tu lugar de intimidad. Solamente tienes que clamar, solamente tienes que pedírselo y Él seguramente te va a dar eso que tú estás anhelando. Así que en este día acompáñame a aprender más sobre la experiencia que mi hermano Claudio Freyson tuvo con el Espíritu Santo. Comenzamos. Dios siempre me ha puesto al lado de grandes ministerios que me han enseñado a tener comunión con el Espíritu Santo. Han sido hombres y mujeres de Dios que con su vida me inspiraron y motivaron para seguir adelante en medio de mis desiertos. Uno de esos hombres fue el evangelista Carlos Anacondia. Recuerdo cuando lo conocí. Corría el año 1983. Yo era profesor de teología en el seminario Río de la Plata. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y me iba a enseñar. En una ocasión, mientras daba la clase, noté que la gran mayoría de los alumnos estaba durmiendo. Por un momento pensé, qué mal debo estar enseñando para que todos se duerman, pero felizmente el motivo era otro. Lo que pasa es que anoche nos acostamos a las 5 de la madrugada y nos levantamos muy temprano para tomar las clases, me comentó un alumno. ¿Cómo no iban a estar cansados si solo habían dormido un par de horas? La noche anterior habían colaborado en la campaña evangelística que el hermano Carlos Anacondia realizaba en la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Yo aún no lo conocía. En aquellos tiempos recién comenzaba a realizar sus primeras campañas. Es extraordinario lo que sucede, continuó relatándome otro alumno. Miles de personas aceptan a Jesucristo cada noche y el poder de liberación es tan fuerte que debemos permanecer hasta altas horas ayudando a los endemoniados. Inmediatamente me propuse, tengo que ir a ver a este hombre que hace que mis alumnos se duerman. Una noche llegué a la ciudad de La Plata para participar de la campaña. Me asombré al ver la multitud que se había reunido. Como a la hora de iniciado el culto, veo llegar con mucha prisa al hermano Anacondia. Trabajaba duramente en su comercio y a la noche iba a ministrar. Ascendió a la plataforma con su Biblia en la mano y tomó el micrófono. Apenas comenzó a hablar, sentí la tremenda unción del Espíritu Santo. Terminó de predicar, hizo el llamado evangelístico y la gente comenzó a correr a través del campo hacia la plataforma. Lloraban pidiendo por Dios, rogaban por su salvación. Me impactó la autoridad espiritual de aquel hombre. Cuando oraba por las personas, muchas caían al piso tocadas por Dios, y era llamativo observar la gran cantidad de endemoniados que caían dando grandes voces y eran retirados para que se les ministrase aparte. Muchos otros testificaron acerca de las sanidades recibidas. Terminada la reunión, me acerqué para saludarlo y estrecharle la mano.
Me fui de aquel lugar realmente conmovido. Cuando viajo por el mundo, muchos me preguntan cómo surgió en Argentina este despertar en 1982 con el evangelista Carlos Anacondia. Fue el dolor, el sufrimiento de nuestra nación lo que preparó los corazones para el Evangelio. La guerra de las Islas Malvinas dejó una herida inmensa en el pueblo. Vivimos días tensos de gran tristeza al saber que muchos jovencitos morían inocentemente en aquel helado lugar. Nuestro orgullo dio por tierra ante la derrota. En el campo espiritual, esta situación hizo que muchos corazones se abrieran al Señor. Precisamente después de aquella derrota vino una tremenda victoria para el Evangelio. Pudimos llenarnos de gozo al contemplar en una sola reunión cómo 5,000 personas entregaban sus vidas a Jesucristo, y al día siguiente ocurría lo mismo. Eran noches que no quería perder. Iba a donde estaba el evangelista porque me gozaba al ver lo que Dios hacía a pesar de que mi iglesia seguía vacía. Un día, en una de esas reuniones gloriosas que se realizaban en grandes descampados al aire libre, me acerqué al hermano Anacondia y le dije: mire, usted no me conoce, pero tiene en su vida algo tremendo que yo no tengo, un fuego poderoso. ¿Podría orar por mí? Él impuso sus manos sobre mí y fui bendecido. El jueves siguiente, al mediodía, fui a su casa. Llevaba en mi mano un paquetito con masas dulces para compartir con él unos ricos mates argentinos, bebida típica de nuestro país. Llegué y llamé a la puerta. Carlos Anacondia salió a recibirme e inmediatamente le dije: hermano, vengo a orar con usted. Quiero ese fuego espiritual que usted tiene. Quiero aprender. Había dado el primer paso hacia la victoria. A partir de ahí, todos los jueves íbamos a su casa con otros pastores, un hermoso grupo de amigos para tener comunión con él. Hiciera frío o calor, allí estábamos. En aquellos encuentros nos daba su testimonio y luego orábamos en su habitación. Recuerdo que poníamos delante el mapa de Argentina y pedíamos a Dios un avivamiento para cada lugar de nuestro país. Eran momentos de frescura espiritual indescriptibles. Comencé a experimentar una revolución por dentro. Una nueva gracia de Dios estaba llegando a mi vida. En mi pequeña iglesia comenzaron los cambios. El Señor se movía en las reuniones. Había fervor, celo evangelístico y hermosos testimonios. Poco a poco el salón de la iglesia se llenaba de gente y notaba con alegría cómo el tiempo de la derrota iba quedando atrás. Pero Dios quería sorprenderme con cosas aún mayores. En el año 1985 tuve una visión de Dios en mi habitación. Serían las 2 o 3 de la madrugada. Estaba dormido. Repentinamente Dios me despertó y me mostró una visión en la pared delante de mis ojos. Vi la imagen de una plaza que pertenecía al barrio de Belgrano, dentro de la misma ciudad de Buenos Aires. En la visión la plaza estaba repleta de personas que celebraban una campaña evangelística similar a las que realizaba Carlos Anacondia. Y el Señor me dijo: este es tu nuevo campo de trabajo. Dios me mostró que quería manifestar su gloria en aquel sitio y que deseaba movernos del lugar donde habíamos trabajado por tantos años. Cuando comenté con mi esposa, ella no lo comprendió inmediatamente. Ahora que comenzábamos a marchar bien en Parque Chas, debíamos trasladarnos a otro barrio. Sin embargo, estaba seguro de lo que Dios me había mostrado. Muchas veces el que recibe la visión es un solitario, pocos lo comprenden. En aquella ocasión Dios me había hablado solamente a mí y todos los demás opinaban lo contrario. Era una situación difícil y por demás desafiante.
Mientras mi corazón se debatía en estas cosas, cientos de hombres y mujeres que nunca había visto, pero encontraría luego en aquella plaza, caminaban perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Uno de ellos era Daniel Perotti. Cuando recibí la visión de Dios a fines de 1985, Daniel iba a cumplir 28 años. Estaba casado con Adriana, su primera y única novia, a la que conocía desde los 12 años. Tenía un hijo de 3 años que lo llenaba de satisfacción, un buen trabajo como propietario de 3 taxis, amistades y afecto familiar. Pocos imaginaban que detrás de esa apariencia de fortaleza y éxito, en lo más íntimo de su alma se encontraba solo, perdido y triste, pensando en el suicidio. Cuando Daniel tenía 14 años, su padre falleció. Él me refirió años más tarde, era el segundo de los 3 hermanos y el que resultó más afectado por la pérdida. No podía superar la muerte de mi padre, una herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Cuando nació mi primer hijo en 1982, lo llamé Aldo Daniel, en homenaje al hombre más bueno que conocí, al que fue mi amigo, mi compañero, mi maestro. A veces imaginaba que un día volvería a casa y me encontraría con él, como si hubiese regresado de un largo viaje. Se casó con Adriana pensando en recrear el hogar feliz que había visto formar a sus padres, un hogar de amor y compañerismo, pero pronto sus deseos se vieron frustrados. Su matrimonio no funcionaba. Decidió separarse con Adriana por unas semanas, luego volvieron a unirse. Nos separábamos y nos juntábamos, recuerda Daniel, pero la relación no mejoraba. No entendía lo que me sucedía. Cuando estaba lejos quería estar en mi hogar, pero cuando regresaba quería irme. Con Adriana ya casi no se veía y cuando estaban juntos solo había gritos y reproches. Para suplir su necesidad interior y buscando respuestas a sus problemas matrimoniales, comenzó a asistir a cuanto centro ocultista le recomendaron. Gastaba dinero en curanderos, adivinos, asistía a religiones afro-brasileñas, todo sin resultado. En aquellas solitarias noches en que conducía su taxi, Daniel deseaba encontrar el valor suficiente para acabar con su vida. Muchos otros estaban en la situación de Daniel y Adriana, necesitando desesperadamente el mensaje glorioso del Evangelio. Vidas que, como el varón macedonio de la visión de Pablo, clamaban a mi corazón: pasa a Belgrano y ayúdanos. Hechos 16, 9 al 10. Aunque la oposición era mucha y el desafío enorme, decidí que no sería rebelde a la visión celestial. Fui a ver la plaza que se me había mostrado. Un cartel señalaba Plaza Noruega. En aquel lugar se encontraban muchos drogadictos sentados en el suelo. Comencé a tomar medidas del lugar y analizar de dónde extraería electricidad para la campaña evangelística. Un vecino que me observó acercándose me dijo: mire, yo no sé lo que van a hacer, pero por favor limpien la plaza, porque aquí está lo peor. En esta plaza se reúne la peor calaña de Belgrano. La semana pasada mataron a un hombre. Oré al Señor internamente: Padre, seguro que es esta plaza la que me mostraste. Aquel vecino siguió hablando: este es territorio del francés, un hombre peligroso. En aquellos momentos libraba una dura batalla interior. Por un lado tenía la comodidad de mi pequeño rebaño que comenzaba a multiplicarse, y por otro lado el gran desafío de lo desconocido. Había también dificultades para conseguir un evangelista que predicase en aquella plaza. Todos los predicadores que invitaba no podían hacerlo por diferentes motivos. Un día, orando al Señor, le pregunté: Señor, ¿quién va a ministrar? Y el Señor me respondió: tú.
En un primer momento me quedé sin palabras y luego comencé a discutir con el Señor. Señor, jamás he predicado al aire libre en cruzadas. Tú conoces mi timidez. En esa etapa de mi vida era tan tímido que cerraba las ventanas de mi iglesia para que los vecinos no se asomaran a mirar. Y Dios quería que hiciera la labor del evangelista a través de una reunión de jóvenes, un pequeño grupo de recién convertidos. El Señor me hizo llegar un mensaje. Mientras oraban, una jovencita comenzó a dar un mensaje en lenguas que ella misma interpretó. Es interesante que la hermana nunca había visto ni experimentado tal manifestación. Nadie le había hablado del don de lenguas ni de la interpretación, pero el Señor la usó para decirme: díganle al pastor que yo le voy a dar poder para obrar sanidades, que yo voy a estar con él y muchos se van a salvar. Esta palabra fue de gran aliento en aquellas circunstancias. Fui a la policía y a las autoridades de la ciudad para solicitar los permisos correspondientes. En la policía me dijeron: ¿ustedes van a estar allí? Entonces están más locos que los drogadictos. Sucede que estos jóvenes a las 8 de la noche cortaban la luz de la plaza y en la oscuridad hacían cualquier cosa. Ni los vecinos pasaban por allí en aquellos momentos. Decidimos comenzar la campaña evangelística el 7 de febrero de 1986. Iluminamos la plaza con guirnaldas de luces y armamos la plataforma. Algunos se acercaban a preguntar cuándo empieza el corso. Como era la época donde se festejaba el carnaval, pensaban que estábamos montando un desfile o algo parecido. Por fin llegó el día. Un hermano dirigía unas alabanzas y decía a la multitud que se había reunido: y ahora, en unos momentos más, nuestro pastor y el mensaje de la palabra de Dios. Alguien vino a buscarme. Estaba detrás de un árbol, bastante asustado por la responsabilidad, deseando que se dilatara el momento de mi participación. Pero algo maravilloso sucedió cuando pisé la plataforma. Un poderoso mover del Espíritu Santo vino sobre mi vida. Empecé a hablar, a predicar con unción. Los vecinos se habían detenido a mirar porque Dios estaba llamando la atención de toda la gente. Aquel primer día, una vecina que vivía enfrente de la plaza pasó a la plataforma cuando hice el llamado para recibir a Jesús. Tenía los ojos completamente desviados. Oramos por ella, cayó al suelo y se levantó completamente sana. Muchas otras personas fueron sanadas de sus pies planos y algunos pasaron a testificar que Dios les había empastado sus muelas que estaban destruidas. Era glorioso, era emocionante ver cuánta gente respondía al llamado del Señor y se convertían arrepintiéndose de sus pecados. Una de aquellas maravillosas noches, Daniel Perotti salió a trabajar con su taxi, meditando con enojo en la invitación de su madre. ¿Cómo iba a participar de una reunión con evangélicos en una plaza? Casualmente, pasaron los minutos y no subía ningún pasajero y estaba solo 2 cuadras de aquel lugar. Estacionó el automóvil y se acercó hasta donde estábamos predicando. Esta fue su experiencia. Observaba todo con ojos de crítica, no creía en los testimonios de sanidad y me molestaban las formas que eran diferentes a mis creencias religiosas. Pero después de 2 horas, algo cambió en mí. Noté que aquella gente tenía una alegría verdadera, no eran como yo, que estaba acostumbrado a fingir felicidad, mientras por dentro vivía un infierno. Cuando el pastor llamó a la gente para que recibieran a Jesús, pasé frente a la plataforma. Voy a probar, me dije. He ido a tantos lados y aquí no me piden nada. Después que repetí aquella oración, no era el mismo hombre. Experimentaba una paz
irresistible, me fui de allí directamente a mi casa, desoyendo las invitaciones de mis amigos para encerrarme a leer el Evangelio según San Juan que me habían regalado. Al día siguiente, mi esposa encontró los folletos de la iglesia y en lugar de ir a casa de su madre, me esperó para desayunar. Allí le conté todo lo que sucedió y le pedí una nueva oportunidad. Aquella noche fuimos juntos como familia y le rendimos nuestros corazones a Jesucristo. Adriana pudo perdonarlo. Algo nuevo empezaba en sus vidas. En aquellas gloriosas noches, Dios sanó a Daniel de todas sus heridas. Desde ahora, yo soy tu papá. A mí me debes amar y pedir lo que necesites. Han pasado 9 años desde que Daniel entregó su vida al Señor. Tiene un hermoso matrimonio, 2 hijos maravillosos, Aldo Daniel y Pablo Ezequiel. El polaco que nació después de la conversión de Daniel es un hombre de fe que sirve como pastor asociado en la iglesia y es de gran bendición para todos. Tenemos un Dios maravilloso. A un costado de la plataforma todas las noches estaban los drogadictos. Cuando los invité a conocer a Cristo, pasaron corriendo. Para sorpresa de todos, el francés fue el primero. Sergio Marquet, llamado el francés, es alguien especial para mí. Este hombre pasó de las tinieblas a la luz y se consagró por completo al Señor. Su cambio fue tan llamativo que nadie lo creía. La policía pensaba que era una máscara, una nueva estrategia para seguir haciendo de las suyas. Después de su conversión, pasaba todo el día en la iglesia, oraba, leía la palabra y se encargaba de la limpieza. Vivía dedicado al Señor. Muchos conocieron el poder de Dios a través del testimonio de su vida. Así lo relata. Nací en París el año de 1963, hijo de madre francesa y padre argentino. Nunca se casaron y desde que tengo memoria vivieron separados. Cuando cumplí los 5 años de edad, la relación entre mis padres era insostenible. Mi padre la acusaba de desórdenes mentales y de tener actitudes violentas para con él. Un día le dijo a mi madre que se iba de vacaciones a Argentina y que me llevaría para que conociera a su familia. Esas vacaciones nunca terminaron. Jamás regresaría a Francia, ni tampoco volvería a tener contacto con mi madre y mi hermano menor. En 2 ocasiones aisladas, mi madre viajó a Argentina para intentar inútilmente recuperarme por la fuerza. En sendas oportunidades terminamos peleando en la calle o en la policía. Cuando tenía 13 años, mi padre enloqueció completamente. Así viví con él hasta los 16 años y luego falleció. Todo mi entorno familiar me había llevado a buscar satisfacción en otras experiencias. Observaba que las personas que trabajaban y se esforzaban tampoco parecían felices, así que resolví no ser uno de ellos. No viviría preso de la rutina. Aún antes de la muerte de mi padre consumía bebidas alcohólicas. Cuando él falleció, pensé que quedaba libre para vivir mi vida y del alcohol pasé rápidamente a la droga. Consumía marihuana y cocaína y me prometía a mí mismo que jamás me iba a inyectar. Al tiempo, sin embargo, me di la primera inyección de morfina y esta droga despertó en mí una gran pasión y dependencia por todas las drogas derivadas del opio. En ellas parecía encontrar una profunda satisfacción. Comencé a necesitarlas hasta para caminar. Todos sabían que el francés compraba y vendía droga en el barrio del Belgrano. Si alguno en la zona norte de la ciudad necesitaba algo, sabía que en la casa o en la plaza el francés tenía lo que buscaba. Vivía en un apartamento de 2 ambientes.
legado por mi padre, que era un fiel reflejo de cómo estaba mi vida. No tenía ventanas, ni piso, ni luz. Las paredes estaban destruidas y la puerta no cerraba. Allí convivía con un grupo de drogadictos y delincuentes. Por las mañanas nos levantábamos cada uno a hacer sus tareas. Unos iban a robar y otros a buscar droga. Los vecinos de mi edificio vivían aterrados y cada uno de ellos había realizado en mi contra 4 denuncias ante las autoridades. La policía me responsabilizaba por todo lo que tuviera que ver con drogas en Belgrano, y tenía pendientes varias causas judiciales por tenencia de estupefacientes, tráfico, robo y falsificación de documentos. 2 veces allanaron mi casa y estaba acostumbrado a que me llevaran detenido hasta 2 veces por día. Sabía de la existencia de Dios porque varios amigos me habían hablado diciéndome que Jesús era la verdad. Cada vez que me arrestaban le pedía a Dios que me sacara. Le prometía que iba a caminar, que iba a cambiar, y Dios me contestaba. Inexplicablemente me daban la libertad. Les decía a mis clientes que Jesús era la verdad y no la droga que les estaba vendiendo. Sin embargo, tenía en una mano el Nuevo Testamento y en la otra seguía llevando la droga. Parábamos regularmente con un grupo en la Plaza Noruega. En enero de 1986 se efectuaron ahí 30 procedimientos policiales. Un día, nunca me voy a olvidar, vi caminando lentamente por la plaza a un hombre con las manos cruzadas en la espalda. Lo primero que pensé fue que era un policía, pero tiempo más tarde ese mismo hombre estaba sobre una plataforma iluminada hablando de Dios. Junto a mis amigos escuchaba de lejos, creía que conocía a Jesús, pero poco a poco me daba cuenta de que ellos tenían luz y yo estaba en oscuridad. Todos los días estaba allí escuchando. Un día sentí que Dios me decía: es tu última oportunidad. No quería dejar la droga porque no conocía otra cosa, pero sentía una gran necesidad interior y pasé al frente cuando el pastor hizo el llamado. Al otro día volví a drogarme y fui a la campaña bajo el efecto de la droga. Pasé al frente a hacer la oración. Lo curioso es que al terminar estaba completamente sobrio y me sentía bien. Así ocurría día tras día. Aquella noche, cuando Dios me habló, fui más drogado que nunca. No sé ni siquiera lo que habló el pastor, pero en un momento comprendí que Cristo murió por mí. No lo podía creer. Jesús me amaba siendo un drogadicto rechazado por mi familia, por la policía, por los vecinos, por la sociedad. Y no solo me amaba, sino que había dado su vida por mí. Me sentí tan indigno, tan sucio, que comencé a llorar. Lloré toda la noche. No podía parar de llorar al pensar esto. Cuando terminó aquel día, ya no era el mismo hombre. Nunca más sentí deseos de drogarme y con la misma pasión que me había volcado a las drogas, me volqué al Señor. Tuve que sortear la presión de mis amigos que me recriminaban el cambio y me hacían a un lado, pero con el tiempo ellos reconocieron la obra de Cristo en mí. Era otra persona. Pude ver la misericordia de Dios hacia mi vida, pues Él sabía que en mi condición no podía ir a una iglesia. Entonces Él envió al pastor Claudio Freyson a donde yo estaba y me rescató. Hoy vivo en el mismo departamento, pero está nuevo. No hay dentro gente drogándose.
Vivo con mi esposa y Belén, la hija que Dios nos dio. Con los años pude comprender por qué Dios me decía que era mi última oportunidad. En el año 1986 casi ni se hablaba del SIDA, pero a partir de ahí empezó a difundirse terriblemente. Todos mis amigos con los cuales me inyectaba son portadores de aquel virus y muchos ya murieron. Algunos están en la prisión. No tengo palabras para agradecer a Dios el milagro que hizo en mi vida. En el presente, Sergio Marquet es otro de mis pastores asociados y coordinador de mis cruzadas. Gloria a Dios. En aquella plaza viví poderosas experiencias. Recuerdo cómo se manifestaba el Señor libertando a los oprimidos por el diablo. Decenas de personas manifestaban posesiones demoníacas y debíamos atenderlas en un lugar aparte. En una ocasión, una budista se sentó frente a mí en la plaza. La joven había levantado una especie de altar con una vela encendida. Cuando reprendí al demonio que la tenía dominada, voló hacia atrás con la vela y todo. Dios avergonzó el poder de los ídolos. Una noche, un grupo de psicólogos se convocaron en la plaza para estudiar el fenómeno. Observaban todo lo que hacíamos y luego se reunían en una pequeña ronda para deliberar. Una psicóloga se me acercó observándome cómo oraba por las personas y me dijo: enséñeme la técnica. Yo le dije: ¿cuál técnica? Ella me respondió: la técnica de hipnosis, porque yo uso la francesa. En la facultad me enseñaron esa técnica, pero me dijeron que uno tiene que hacer contacto visual con la persona y usted a veces ni siquiera la mira. ¿Qué técnica es esa? Yo le dije: la técnica de Dios, y la puede recibir solo aquel que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como Señor. Frente a la plaza, en uno de los edificios, vivía una odontóloga que escuchó los testimonios de las muelas empastadas por el Señor y dijo: voy a sacarle la máscara a esos mentirosos. Vino una noche junto con su pequeña hija, dispuesta a mirarle la dentadura a todos los que testificasen la sanidad, para luego decir que era un engaño. Lo grandioso es que mientras orábamos, su hija comenzó a gritar: me quema, me quema. La niña señalaba la boca. Cuando la madre la miró, encontró que tenía empastadas con platino todas sus muelas. Se manifestaba una gran victoria en los lugares celestiales. No siempre resultó fácil predicar. Muchos, alegando que la plaza era un lugar público, iban a perturbar. Otros nos insultaban o nos arrojaban cosas. Sin embargo, la experiencia espiritual era tan fuerte que yo por las noches no podía dormir. No podía creer que estuviera viviendo aquello. Mi esposa, que en aquel tiempo estaba embarazada de nuestro hijo Ezequiel, estaba sorprendida. Realmente no eres tú cuando ministras. Esa seguridad, esas palabras. Y ella me conocía muy bien. Dios mostraba su gloria en aquel lugar del barrio de Belgrano. En su infinito amor me había enviado a predicar las buenas nuevas a aquellos que estaban perdidos. Cruzó mis caminos con los de Daniel, con los de Sergio y con los de tantos otros que tenían sus vidas destruidas. Pensó en ellos y puso su visión en mí. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera obedecido? Gracias al Señor que Él pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La victoria fue tremenda. En 20 días, 1000 vecinos rindieron sus vidas a Cristo. Había ido con un puñadito de hermanos y Dios me dio 1000. Así nacía la iglesia Rey de Reyes.
del barrio de Belgrano, en la calle con unción, con poder y milagros. Hoy superamos los 4,000 miembros y llevamos adelante un ministerio a las naciones. Dios es maravilloso, es un Dios de sorpresas gratas y victorias grandes. La vida cristiana es un constante crecimiento. El Señor tiene más para usted. Aún no lo ha aprendido todo. Él tiene más. Dios tiene mucho más para ti. Si tú le obedeces, si tú le buscas. Imagínate qué hubiera pasado si el hermano Claudio no hubiera obedecido a la voz de Dios que le dijo que fuera a predicar a esa plaza donde había tanta necesidad. Si Dios te está llamando a hacer algo o te está llamando a que vayas a algún lugar, ve, porque a través de ti Dios quiere salvar muchas vidas que al igual que con el hermano Claudio están perdidas. Necesitan conocer la verdad de Jesucristo, necesitan una palabra de aliento, necesitan escuchar que hay alguien que puede cambiar sus vidas, que hay alguien que puede transformarlos, que hay alguien que puede restaurar sus vidas, que hay alguien que puede devolverles el gozo que el enemigo les ha robado, que hay alguien que puede llenarlos del amor que ellos tal vez no han recibido. Dios puede hacer cosas maravillosas a través de ti si tú se lo permites. Tú eres ese instrumento que Dios quiere utilizar. Tú eres ese instrumento que Dios quiere utilizar para hablarle a aquel drogadicto, a aquel alcohólico, a aquella prostituta, a aquel homosexual, a aquel hombre, mujer, niño, joven que se encuentra perdido, sin esperanza, con ganas de quitarse la vida porque no encuentra sentido, porque el enemigo le ha hecho creer que su vida no tiene sentido. Dios quiere usarte a ti para llevar una palabra de esperanza y de aliento, una palabra que transforme sus vidas completamente, como lo hizo con el hermano, con el pastor Claudio Freyson. Obedece a la voz de Dios. Tú que me estás escuchando, escucha la voz de Dios, escucha, sé obediente, porque a través de ti Dios hará cosas grandes si tú se lo permites. Dios quiere usarte, Dios quiere llevarte más allá de lo que tú te imaginas. Sé obediente, pide al Señor que sea Él el que ponga el querer como el hacer. Tal vez tú dices, pero es que yo no sé hablar, pero es que soy muy tímido, pero es que yo no puedo pararme en una plataforma. Pero si tú le obedeces a Dios, Dios pondrá las palabras en tu boca. Tú no tendrás que pensar en lo que vas a decir, sino que será el Espíritu Santo inspirándote a hablar, y Él te dará las palabras correctas que las personas necesitan escuchar, que impactará las vidas y los corazones y llegará a lo profundo del corazón de esa persona. Recuerda que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, penetra a lo profundo donde nadie más puede llegar. Dios llenará tu boca de palabras que impactarán las vidas, que impactarán los corazones de todo aquel que la escuche. Así que solamente ponte en las manos de Dios y sé obediente. Escucha lo que Él te habla y camina por fe, camina confiando que Dios va delante de ti, y que si Dios te está llamando a hacer algo, Él también te va a respaldar, como lo hizo con el pastor. Él también te dará las herramientas, Él también te equipará con todo lo que tú necesitas para que tú seas eficiente en ese llamado que Él te está haciendo. Recuerda, hay muchas personas esperando que tú te levantes. Hay muchas personas esperando una palabra que tú cargas por dentro, que Dios ya depositó dentro de ti. Hay muchas personas que necesitan lo que Dios ha puesto en ti. No temas, levántate y arrebátale esas almas al diablo. Sé un embajador de Jesucristo. Ve por esas almas que se están perdiendo. Ve por esas almas y predícales que Jesucristo vive, que Jesucristo cambia, que Jesucristo liberta, que Jesucristo restaura, no importa la condición en la que se encuentren. Cristo hace todo nuevo. Cristo puede restaurar, puede sanar, puede libertar cualquier corazón.
Así que predica y sé obediente para que puedas ser ese instrumento que Dios quiere que seas. Que Dios te bendiga.